Bienvenidos. Soy Jesús Sepúlveda, doctor en Derecho y magistrado. Esto es un espacio pensado para acercar el derecho a la vida cotidiana. A través de estos episodios, buscamos explicar de manera clara y accesible algunas de las preguntas jurídicas que con frecuencia surgen en la vida de las personas y de las familias. La intención es compartir información que ayude a comprender mejor nuestros derechos y a tomar decisiones con mayor claridad. Las personas que enfrentan un divorcio suelen tener dudas muy concretas relacionadas con hijos, bienes, pensión y procedimiento legal. Estas preguntas suelen reflejar incertidumbre jurídica y emocional. A continuación, te comparto algunas de las preguntas más frecuentes que la ciudadanía suele hacerse. Magistrado Jesús, ¿cómo está? Qué gusto que inicia con su proyecto, con su podcast. Creo que el contenido que va a salir en este canal va a ser de mucho valor porque, bueno, estaba hablando un poquito de derecho familiar y sé que a lo mejor la gente afuera, sobre todo los que no son abogados, pues tienen como varias dudas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo quisiera hacerle es si las personas necesitan el consentimiento de su pareja para poderse divorciar. Bueno, muy interesante la pregunta. El diseño del divorcio en México y en especial en Jalisco ha sufrido muchos cambios porque se ha tenido que adaptar a las situaciones sociales actuales. En principio, la ley estructuraba al divorcio como una consecuencia o como una sanción de alguna conducta que alguno de los cónyuges hubiera realizado durante la vigencia del matrimonio y le llamábamos divorcio sanción. ¿Qué quería decir esto? Que la ley enunciaba conductas que al infringirse traían como consecuencia el que se condenara la disolución del vínculo. Ejemplo, abandono del hogar, violencia intrafamiliar, infidelidad. Y entonces lo que se hacía era que se iba ante un juez señalando este tipo de conducta y entonces se tenía que acreditar la conducta y la consecuencia de eso era como sanción disolver el vínculo matrimonial. Y esto traía consecuencias como pérdida de la patria potestad, como la pérdida de los bienes o alguna otra situación. Sin embargo, con esta evolución que se ha dado, ya no existe, por lo menos en Jalisco y en la mayoría de los estados en México, esta situación de que sea una consecuencia o un divorcio sanción. Ahora se está diseñando o se diseñó jurisprudencialmente al divorcio como una situación totalmente distinta. ¿Qué quiere decir? Que basta con que uno de los cónyuges quiera divorciarse para que acude al juez a pedir la disolución del vínculo y el juez, sin que medie nada más que la libre configuración de su voluntad, decreta el divorcio. Entonces, si la pregunta es, ¿necesito el consentimiento de mi pareja para divorciarme? La respuesta sería, hoy en día no, basta que tú le solicites al juez la disolución del vínculo sin necesidad de argumentar nada más que tu deseo de ya no seguir unido en matrimonio. Muchas gracias por su respuesta. Sé que el derecho ha evolucionado. Pues como acabamos de escuchar, pues ya no se necesita el consentimiento de la pareja, no se tiene que acreditar incluso ninguna causal. Pero sé que la gente cuando vive un proceso de divorcio debe estar pensando muchas cosas, ¿no? Deben ser en algunos casos pues incluso situaciones dolorosas, difíciles. Y una de las preguntas que yo creo que le puede interesar a alguien que lo esté escuchando es cuánto puede tardar un procedimiento de divorcio y si esto de alguna forma en nuestra legislación local puede llegar a colisionar con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, magistrado. ¿Cuánto tiempo tarda un divorcio en México? Bueno, tenemos que considerar que los factores son muchos y que depende de las circunstancias particulares de cada caso. Entonces, dar un tiempo de cuánto dura un divorcio sería muy difícil porque depende de cuáles son las peculiaridades del asunto. ¿A qué me refiero con esto?
Bueno, hay divorcios donde la disolución del vínculo no trae como consecuencia nada más que solo disolver el vínculo, y entonces ese es un trámite muy sencillo o muy rápido ante un juez, que solicitas el divorcio y entonces decreta casi en el mismo auto la disolución del vínculo. Pero como ya no hay más factores que liquidar, no hay una sociedad legal que liquidar, no hay hijos durante la vigencia del matrimonio, no hay cuestiones inherentes o adicionales que sean no solo la disolución del vínculo, entonces sería muy rápido. Pero también es cierto que la mayoría de los divorcios tienen que ver con muchos otros factores, que no solamente es la disolución del vínculo, sino decidir sobre la liquidación de la sociedad, sobre la custodia de los hijos, sobre la convivencia de los hijos, y entonces esto ya depende de qué circunstancias están envueltos en esta petición que tú hagas. En principio, explicaba yo que ha cambiado el diseño procesal respecto a los divorcios, y hoy podemos decir que por lo menos en Jalisco la mayoría de los jueces decretan la disolución del vínculo en el primer auto, y todo lo demás que hay que resolver se hace posteriormente. Entonces la persona que acude ante el juez está divorciada casi en automático con un primer auto, pero posteriormente se debaten esas cuestiones que hemos hecho mención, como son la custodia, las convivencias, los bienes que están dentro de la vigencia del matrimonio, las pensiones alimenticias. Esas cuestiones son adicionales a que ya está decretado la disolución del vínculo. Magistrado, nos explicaba un poquito respecto de cómo es este proceso jurisdiccional, pero a mí sí me surge la duda, porque ahora con la novedad de los medios alternativos de soluciones a conflictos, ¿es necesario que una persona tenga que ir a juicio para poder resolver su situación? Bueno, es que esto también es importante saberlo. Todo esto de lo que hablaba en la respuesta anterior, de cómo se debe decidir esta parte de las pensiones alimenticias, de la custodia, de la convivencia, son cuestiones que incluso las partes pueden pactar a través de un convenio, ¿sí? Que será un convenio judicial que pueden elevar o que se presenta ante el juez para que el juez lo revise y lo pueda elevar a categoría de sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez le da la fuerza de definitivo a ese convenio, y entonces ya no hay necesidad de dictar una sentencia como tal o de resolver esos puntos, porque las partes se pusieron de acuerdo en quién tendrá los hijos, cómo convivirán, cómo se dividen los bienes que fueron durante el matrimonio adquiridos, y todas esas cuestiones accesorias que hablábamos, que son independientes o distintas a la sola disolución del vínculo. Entonces entiendo que obviamente atiende al caso particular, porque obviamente cada asunto tiene sus particularidades, ¿no? Pero es una opción que tiene también la población. Y precisamente también me lleva a otra pregunta, porque por regla general, o al menos yo creo que debe ser una recomendación, que todas las personas se asesoren con un abogado, pero la gente siempre pregunta, ¿cuánto cuesta aproximadamente un divorcio? Es una pregunta bastante difícil, por lo menos para mí. Como ustedes lo saben, yo soy magistrado. Mi labor no está vinculada o no está relacionada con litigios en particular, y entonces se escapa muchas veces de mi entendimiento el poder expresar cuánto cuesta un juicio, ¿no? Eso es parte del ejercicio profesional de la carrera del derecho, pero vinculada con los abogados litigantes. Y aquí es bien importante para mí poder dejar claro que esta charla tiene solamente como finalidad el poder aportar algo respecto a lo que mi experiencia me ha dado. Sin embargo, no tiene ninguna situación de poder expresar o poder entender o buscar
alguna cuestión diferente, que sea nada más aportar mi experiencia para que sea mejor esta parte de crear mejores condiciones para que las personas vivan de manera distinta esta parte tan complicada que es un divorcio. Sí, claro, y además entendemos que, pues obviamente no es como que sea un trámite en el que tú vayas y pagues en un órgano jurisdiccional. Lo que se cobra obviamente son los honorarios de la persona que busquen contratar para que lo represente, pero bueno, también pues que no pierdan la oportunidad porque hay un instituto a nivel local y a nivel federal que pueden asesorar a las personas que no tengan recursos, pero lo importante es obviamente que siempre tengan esta asesoría, este acompañamiento, ¿no? Y esta parte también es importante decirla, ¿no? Los órganos jurisdiccionales no cobran respecto a los asuntos que se llevan ante ellos. Lo único que puede ser oneroso o que puede tener un costo, pues es el contratar a una persona que te guíe en el ejercicio de ese procedimiento o en el acompañamiento de ese procedimiento, que son los que se dedican o los abogados que se dedican al litigio. Pero los órganos jurisdiccionales no tienen ningún costo el acudir al órgano jurisdiccional, y me refiero al costo de la función jurisdiccional, no al costo del ejercicio profesional de un litigante o de un abogado litigante. No sé si quiera decirle algo más a todas las personas que lo están escuchando sobre este tema del divorcio, y que pues también anime a que más gente pueda empezarlo a seguir para que compartan este contenido de calidad. Yo creo que es muy importante reiterar esta parte porque es una situación o es una pregunta que se repite mucho. ¿Necesita la voluntad de su pareja para poderse divorciar? Y quiero ser muy enfático en lo siguiente. Hoy en día el diseño jurisprudencial del divorcio, lo que prevalece es la libre configuración de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no quiero seguir unido en matrimonio, basta que yo no lo quiera hacer para que podamos acudir ante un juez a decirle que se disuelva el vínculo. Esto es muy importante y lo quiero reiterar porque en otros tiempos era muy socorrido que alguna de las partes no quería divorciarse, y entonces eso impedía, obstaculizaba el trámite del divorcio. Sin embargo, hoy, bajo este nuevo esquema de que prevalezca la libre configuración de la voluntad, reitero que basta que una de las personas vaya ante el juez a solicitar el divorcio. Seguimos platicando sobre estos temas de interés, sobre el divorcio y sobre las otras cuestiones que hablamos, como en el caso, ¿qué pasará con los hijos? Síguenos en este espacio. Si consideras que esta información puede ser útil para alguien más, te invito a compartirla. También puedes suscribirte a nuestra comunidad en sepulvedajesus.mx. Déjanos tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales. Soy Jesús Sepúlveda y mi propósito es acercar el derecho a la vida cotidiana de las personas. Te espero en mi próximo episodio.